Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas sin ningún posicionamiento político, religioso ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pasa. Espera, no bebas todavía, no bebas, que hay que presentar el programa. No, espera. Venga, bebe, venga. Vamos a ver. Está muy bueno. Está bueno, se nos ha acabado. Se nos ha acabado y Se acaba el Resoli. no sé si te has dado cuenta, pero es que tienes una gotita en la nariz. ¿Ah, sí? Tiene que ser del que has bebido, es que no se puede ver antes. ¿Tú me dices que no beba? No, ¿Tú pides que no beba? Bueno, que escucha, deja los rollos, que vamos a lo que vamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Están ustedes en Onda Plana Santa Cruz 107.4 y este es el programa No Me Cuentes Historias. Te voy a decir yo que era el 71. 71. 71. Pues 71 de No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz. Y allí en el más allá, En el más allá de Móstoles. tenemos Nunca mejor dicho. tenemos a don Joaquín Belinchón. Aquí seguimos unidos por las ondas, pero separados por la distancia. ¿Qué se le va a hacer? No salir de ahí, ¿eh? No podéis venir. Nada, aquí. no salimos. Yo ya le estoy cogiendo cariño, ¿sabes? Incluso a la mujer y a los muchachos. También, Está cogiendo también. cariño a todos. De la evasión de Cuba van directos a Canadá. Bueno, pues tenemos una entrega más de nuestro programa y hoy tenemos cosas jugosas. Eso sí, prometimos la semana pasada que iban a ser cortitas, porque luego nos regañan por ahí la gente que, primero, dirección de emisora nos dice que nos pasamos de horario, que casi nos saltamos... Pero al Alberto, programa. como no está aquí. No está, pero nos oye. Me consta que los supercañones nos oyen. Y luego los oyentes, pues algunos que tienen que trasnochar, pues echan un poquito menos. Sí, de Carlos el Pincha ya me dijo el otro día que a ver qué pasaba, que a las 3 de la mañana no era cuestión de estar... estar en estas cosas pudiendo estar en otras. Claro. Bueno, pues es igual. El caso es que nosotros estamos aquí para contaros cosillas de historia, cosas nuestras, cosas de España y cosas de la historia en general. Y hoy, pues no sé qué cosas traemos, porque tenemos igual que siempre Perla Negra, tenemos Hoy Nos Acordamos de... y tenemos qué queréis que os cuente. Así que, por ejemplo, en la Perla Negra, ¿qué tenemos? Pues en la Perla Negra vamos a seguir avanzando en el siglo XIX y nos vamos a ir con la Primera República. Esto es que cuando el borrico coge la linde, Se acaba la linde, pero... Ya queda poca linde. Ya queda poco. bueno, ya estaremos en 2025, siglo XIX. Siglo XIX. Bueno, pues hoy vamos entonces con la Primera República. Ya. Exactamente. No, fue cortita. Muy cortica. Muy cortita. Muy Casi cortica, muy nada. cortica. Pues entonces espero que... Vamos, espero. Un suspiro fue. Un suspiro. Un Bueno. suspiro, pero yo creo que ahí tocamos fondo. En la época esta ya tocamos fondo y empezamos a subir, pero empezamos a subir Al ritmo que llevamos nosotros. como el muerto que está muriendo y mata, pues igual, empezamos a subir, pero también matando. Morir matando. Bueno, don Joaquín, nos llevaba usted, dijo la semana pasada, de excursión a las gélidas tierras del norte. Exactamente, rumbo al frío norte. Nos vamos a las expediciones españolas de finales del siglo XVIII a Canadá y Alaska. Nunca pensaríamos que allí en las últimas islas aleutianas de Alaska, ya pegando a Siberia, allí hubo españolitos poniendo la bandera y diciendo este territorio es nuestro. Pues ahí estamos. Pues hasta allí estábamos. Qué maravilla. Y yo, hoy me consta que en Facebook ha habido división de opiniones, porque yo propuse 3 temas y cada uno tenía su opinión y así nos lo han hecho saber. Pero yo dije que iba a hacer caso a Joaquín, que el tema que me dijese Joaquín de los 3 era el que iba a hacer. Teníamos insultos, cagadas del español y países que nos tienen que pedir perdón a España. Difícil elección, ¿eh? Me cuesta, es muy difícil, Bueno, yo primero voy a decir que no quiero que nadie nos pida perdón,
porque no creo que nosotros debamos pedir perdón a nadie. Ese va a ser el final de la cuestión. Exactamente, pero ese tema la verdad es que me gusta. Bueno, pues un poquito en tono de guasa y de chunga, vamos a ver qué países nos tienen que pedir perdón por H o por B. Así que ese va a ser el contenido de hoy. Vamos a por ello. Vámonos. Venga. Ha vencido la tortilla de patatas. En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega There ain't no grave can Y hold esta, que es la my sintonía de la body Perla down. Negra, nos da paso a la Primera República. Can hold my body down. En el siglo XIX España no encontraba la estabilidad y tras la guerra civil de la llamada Primera Guerra Carlista, pues tampoco lo debemos encontrar, fijaos. Cuando termina la guerra en 1840, bajo la regencia de María Cristina, pues va a comenzar el régimen de los generales. Son estos los que van a llevar el timón de los diferentes gobiernos, con una clara diferencia entre los liberales moderados y los progresistas. Y como digo, pues nada más terminar la guerra, el general Espartero, que era progresista, hace un pronunciamiento, un levantamiento militar, que produce la caída de la regente del reino, María Cristina. Esta se exilia dejando como regente al general Espartero. Pero es que al año siguiente, en 1841, la que hace el pronunciamiento es María Cristina desde Francia y se apoya en los liberales moderados, entre los que destacan los generales como Narváez, Diego de León o el general O'Donnell. Este pronunciamiento no llegó a triunfar, pero es que 2 años después, en el 1843, hay varios pronunciamientos por toda España y finalmente se consigue destituir al general Espartero, que se exilia a Londres. Con Espartero exiliado y ahora gobernando los moderados con el general Narváez, pues se corona a Isabel II como reina de España en el 29 de septiembre de 1843. Y en octubre de ese mismo año, por el día 13 de octubre, por Real Decreto, finalmente se reconocería la rojigualda, la bandera de la libertad, como bandera nacional, y se ordenó a todas las unidades militares llevar esta misma bandera. Avanzando en el año, seguimos en el 1845, donde se promulga una nueva constitución. Ya llevamos un montón de constituciones, esta vez es de calado moderado. En 1846 comienza la Segunda Guerra Carlista, ubicada solamente en Cataluña, duraría hasta 1849. En 1854 hay un nuevo pronunciamiento, esta vez de 2 generales, O'Donnell y Dulce, y hay un nuevo gobierno entre Espartero, que era progresista y había vuelto del exilio, y O'Donnell. Al año siguiente, en 1855, se produce otra desamortización, esta vez la de Madoz, y se intenta crear otra constitución, y comenzarán a gobernar un tiempo los moderados y otros los centralistas. Esto es un partido que creó O'Donnell y bueno, pues le dio mucho más protagonismo que a los progresistas, que fueron apartados. De 1859 a 1860 nos vamos a las guerras contra Marruecos, a la guerra de África. En el 66 hay un motín en Madrid, en el cuartel de San Gil, contra la reina Isabel II. Y en 1868 se puso fin al reinado de la monarquía de Isabel II con la llamada Revolución Gloriosa. Pero es que aparte, este mismo año comienza la Guerra de Cuba, que duraría 10 años, la primera Guerra de Cuba. En 1869 se promulga otra constitución
En el 71 se corona a Amadeo I de Saboya y se asesina al general Prim. En 1872 comienza la Tercera Guerra Carlista, que duraría hasta 1876. Y en 1873, el nuevo rey proclamado, Amadeo I, viendo lo que había aquí en España, nos dijo: españoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, que yo... que aquí os quedáis, que yo me voy. Bueno, pues fijaos qué momentos, qué caótico todo. Y ¿hubo momentos de avance y tranquilidad? Pues sí, pero fueron los menos. Y así llegamos hasta el 11 de febrero de 1873, donde sin más alternativas se proclama la Primera República Española. Y es contradictorio, porque en las Cortes, cuando se proclamó la Primera República, había más monárquicos que republicanos. Pero bueno, se va hacia adelante. Himno nacional, himno de riego. Bandera nacional, la rojigualda, la bandera de la libertad. Aquí, Fernando de los Ríos, un secretario del Ayuntamiento de Madrid, solicitó que se introdujera una franja morada, porque consideraba que la rojigualda solo tenía los colores del Reino de Aragón y que faltaba el de Castilla. Bueno, pues el gobierno provisional de la República encargó un estudio a la Academia de la Historia y estos le comunicaron que el color de Castilla había sido siempre rojo, así que dejaron la bandera pues tal cual, la rojigualda. Tenemos de presidente de la República a Estanislao Figueras, que era republicano federalista. Hay que decir que aquí había dos bandos de republicanos. Estaban los republicanos unionistas, que abogaban por una España unida, y los republicanos federalistas, que abogaban por una España de regiones. Dentro de estos republicanos había otras dos secciones. Estaban los transigentes, que pensaban que antes de llegar a estas regiones pues habría que conseguir unos logros sociales. Y estaban los intransigentes, que pensaban que el Estado federal había que hacerlo ya. Y luego los logros sociales ya vendrían más adelante. El gobierno, Estanislao, lo forma pues con monárquicos de la anterior etapa mezclados con algún que otro republicano. Bueno, pues este primer presidente duró 4 meses. Palabras textuales antes de dimitir: señores... No, escucha, señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Casi es peor lo que ha dicho él que lo que iba a decir yo. Francisco Pi Margall sería el que le sustituyera a otro republicano federalista que comenzó con el proyecto de una nueva constitución donde contempla que España va a estar dividida en 17 estados soberanos con autonomía. Los republicanos intransigentes pues empiezan a meter prisa. Esto había que hacerlo ya. Esto no había que esperar. Y bueno, pues alientan manifestaciones, huelgas, y sin estar ni siquiera escrita esta Constitución, recordemos que era un borrador, pues comienzan a formarse unos pequeños estados regionales. Y estos estados se sublevan contra el gobierno republicano de Madrid. Para que os hagáis una idea: Alcoy, Algeciras, Alicante, Almansa, Andújar, Ávila, Bailén, Béjar, Cádiz, Camuñas. El pequeñito pueblo de Camuñas, donde era Francisquete. Es que ha sido muy suyo siempre. Ese se proclamó cantonal independiente. Viva el tío Camuñas. Cartagena, Castellón, Córdoba, Granada, Hualchos, Huelva, Jaén, Jumilla, Loja, Málaga, Motril, Murcia, Orihuela, Plasencia, Salamanca, San Fernando, Sevilla, Tarifa, Torrevieja, Toro, Valencia. Todos estos se proclamaron cantones independientes. Y lo más grave, porque es que si no sería de risa,
Es que lo más grave es que se declaraban las guerras entre ellos. Estamos en los reinos de taifas. Sí, sí. Eso es. Escucha, Jumillas declaró la guerra a las naciones vecinas y a Murcia. Pero Cartagena declaró la guerra a España. Y el colmo de los colmos es que Cartagena, nuestra Cartagena, mandó un mensaje al gobierno de los Estados Unidos para entrar a formar parte de los Estados Unidos como un estado más. Bueno, pues Puig y Margal, que eran solamente una persona, dimite 3 meses y medio al frente de la República. Tras mes y medio al frente de la República. Les dijo adiós. Le sustituye a Nicolás Almerón, que lo primero que hizo es poner orden militarmente y reprimir todo este caos. Es que pensad que estábamos con la guerra en Cuba, la tercera guerra carlista, revueltas obreras, sofocando las rebeliones cantonales. Era un totum revolutum. Bueno, pues con todo este lío, al bueno de Nicolás, pues se le presentan unas sentencias de muerte de unos insurrectos para que las firmara, y por sus convicciones se niega a hacerlo y dimite. 3 meses duró en el gobierno de la República. Le sustituye Emilio Castelar, que pues piensa pues que debe restablecer el orden ante todo. Es que España se estaba desmoronando, no estaba quedando nada de España. Y Emilio Castelar suspende las Cortes y entrega el mando a oficiales monárquicos. Y se somete a una moción de confianza. Y todo el mundo sabe que si no gana esta moción de confianza, el general Pavía entraba en Madrid y pondría fin al sueño republicano. Bueno, pues esta moción la perdió. Y la perdió con el voto en contra de los mismos republicanos. Si cuando se hizo la República eran los monárquicos los que dieron el paso a favor de la República, los republicanos votaron en contra de seguir con la República. 4 meses duró Castelar en el gobierno y la Primera República duraría desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874. 1 año y 10 meses. Tras la toma del Congreso del general Pavía y la renuncia de Castelar a seguir mandando en este caos, pues coge el reino el general Serrano, hasta que el general Martínez Campos hace un pronunciamiento que provocó la restauración de la monarquía borbónica con la llegada de Alfonso XII, el pacificador. Un pasaje del historiador García de Cortaza resume muy bien lo que hemos narrado hoy aquí. Dice así: España había leído en sus calles la crónica de la muerte de la República. El desorden político, los estallidos de violencia y las oleadas de furia anticlerical dejaron que los pioneros del capitalismo un sentimiento de miedo a la marea popular. En las clases medias, muchas ganas de olvidar aquella época de confusión y anarquía. En la masa campesina y proletaria, un recuerdo de ideales traicionados. Y en los obispos, una pesadilla de conventos e iglesias arrasadas. Todo esto fue razón suficiente para que nadie saliera a las calles para defender el régimen trasnochado del general Serrano, cuando las tropas del general Martínez Campos se sublevaron en Sagunto en defensa de la monarquía. La mitología de los sables, el brillo de los uniformes, que era el brillo del poder, el sol prestigiando los metales no usados de las armas, anunciaban una nueva
irrupción, aunque efímera, de los generales en la historia. Esta vez para sentar en el trono a Alfonso XII, que desde su exilio inglés había soñado con ceñirse algún día la corona desbaratada por su madre Isabel II. El inminente regreso de la monarquía no provocó entre los españoles manifestación alguna de júbilo y la indiferencia se contagió en una mayoría convencida de que se trataba de un escaparate urdido por los que no querían más libertades que las suyas. Sin embargo, aquella mañana de enero de 1875, los madrileños desbordaron las calles de la capital para recibir al rey Alfonso XII, que, como hijo de una destronada, no esperaba tan gloriosa acogida. Los manifestantes que se arremolinaban al paso del cortejo eran los mismos que 6 años atrás habían celebrado el destierro de Isabel II. Al final es hartazgo lo que siente la gente, ¿verdad? Es que es una cosa que daba lo mismo ya que estuviesen unos u otros, ¿no? Es que, para que veáis, el siglo XIX, cómo España se va desmoronando poco a poco. Yo creo, aquí ya hemos dicho fuera de micrófono que yo pensaba que aquí ya hemos tocado fondo y rebotamos para arriba. Pero según vamos rebotando para arriba, porque mi próximo programa será la Segunda República, hay un periodo que viene Alfonso XII que parece que, bueno, se estabilizan las cosas, pero enseguida, en cuanto muere Alfonso XII, empiezan otra vez los pronunciamientos militares y otra vez estamos las mismas. Entonces hay historiadores que dicen que no se sale del siglo XIX hasta que, bueno, se termina la guerra. Hasta la guerra civil. A lo mejor es un poquito exagerado. No sé, son historiadores que yo he escuchado, yo no soy... Sí, es verdad que este momento de la Primera República es un poco la que decía Rafa, es un momento de hartazgo, de decir, Dios mío, pues es que estamos todos contra todos. Porque ya lo de los cantones es que no hay país de Europa donde haya sucedido esto, que el país se haya dividido y se haya puesto en guerra entre ellos. ¿Sabes? Que no, esto se lo explicas a un francés y no le entra en la cabeza. Es que como que Marsella se declara independiente, declara la guerra a Francia y a la vez está en guerra con Niza. Pues sí, más o menos hubiera sido eso. Eso no entra en cabeza humana de un francés, de un inglés, de un alemán. Escucha, aquí con todas las provincias y ciudades que he dicho, alguno pensará, ¿y Cataluña? Cataluña, que no se mostró independiente. Sí, se declaró el Estado catalán con Estanislao en el periodo, en los 4 meses. Eso les pasa a los de Madrid, que están aislados. en los 4 meses esos, ahí se produjo, Cataluña se declaró como Estado catalán, tal y cual, y tuvo que decir el pobre de Estanislao, decir, bueno, que esto no me extraña que dijera, estoy hasta los cojones ya de todos nosotros, ¿eh? Iros a la mierda, porque es que no sé, es que tú lo miras así, te lo tomas al cachondeo, porque es que la verdad que parece un chiste, si es que esto es increíble, pero es que ya no solamente en este periodo, es que desde el 40 veníamos, que si yo hago un pronunciamiento, que si la misma reina hace otro, regenta hace otro pronunciamiento para desbancarte a ti, que si después un montón de... Esto es un cachondeo. Un reinado bastante flojo, el de Isabel II, que no la educaron para reinar, en beneficio suyo hay que decir eso, no dio la talla luego para nada, y estuvo en manos siempre del gobernante de turno. Luego el sistema
que había eso hasta Alfonso XII, pues no permitía realmente una democracia de alternancia en el poder, ¿sabes? Sino que la alternancia en el poder era cojo y me sublevo, porque no encuentro otra manera de poder llegar al poder o de expresar mis ideas políticas, lo que yo quiero para este país, y es todo a base de pronunciamientos. Es que muere Alfonso XII y se vuelve a las mismas otra vez. O sea, ya con Alfonso XIII el levantamiento de Primo de Rivera, después lo hace... Sí, pero no tanto, ¿sabes? No tanto, porque lo de Primo de Rivera ya es 1920. Sí. Después de Alfonso XII, el reinado de Alfonso XIII, hubo sus más y sus menos, pero no hubo levantamientos militares hasta 1920, ¿sabes? Y que fue agradecido por todo el mundo. Porque luego ya lo veremos en el siguiente programa, realmente no tuvo problemas ninguno a la hora de levantarse, desde el rey hasta la izquierda. Estaba todo el mundo de acuerdo, y ya cuando consiguió acabar con la guerra de Marruecos, aquello era miel sobre hojuelas. Luego ya se fue torciendo el tema hacia el final de la dictadura, pero los primeros años, digamos que había un gran ambiente a favor porque había habido unos momentos de inestabilidad al final del año 1917, más o menos, durante la Primera Guerra Mundial en Europa, y que al final la gente lo que queremos es probar las cosas más sencillas, trabajar y un futuro mejor para tus hijos. Sí, es un poquito resumido lo que quieres. Los momentos de inestabilidad política le gustan a 4, al resto de la población no le gustan. Lo que quieres es tener un futuro para poder labrártelo tú y que tus hijos vivan mejor que tú, más o menos, por lo menos es lo que yo pienso. Y durante el siglo XIX español fue muy muy complicado. Los levantamientos de unos, de otros, guerras carlistas, fue muy muy difícil que el país progresase y se modernizase social y económicamente, muy complejo. Pues muy bien. Pues si queréis ponemos una nota de humor ahora después de esto, que venga. Nos levanta un poco de mal. Bueno, antes, escucha, la píldora. Se lo tengo que recordar todos los días porque recuérdamelo, porque la píldora te la has tomado este fin de semana. Has oído a Freddie Mercury. El resolí que me entonces no te has tomado Freddie Mercury. No me he tomado Freddie Mercury. Pues, yo ya te dije que yo me escucho las píldoras durante la semana. Entonces no sé si ponerte por la semana que viene a doña Alexandra David Neal. Hombre, ¿sí? Esa me encantó. Pues entonces te la tendrás que tomar la semana que viene. Vale. El próximo sábado a las 4 en No me cuentes biografías, Alexandra David Neal, con su fantasma, con su espíritu pegado. Era malicioso. Ahí está, que no lo perdáis. Eso es los sábados a las 4 en Onda Plana Santa Cruz. Bueno, pues me voy a poner un poquito de música de esta mía, porque hoy en ¿Qué queréis que os cuente? Vamos a tratar, a petición expresa de don Joaquín Nicolás Belinchón, las disculpas que nos deben. Y es que, como creo que os dije, me he encontrado con un escritor de artículos que en el diario digital, me parece que se llama El Diario precisamente, tiene una sección que se llama algo así como Regreso al Futuro y escribe cosas muy curiosas. Se llama Miguel Zorita y esto que os voy a contar hoy es del domingo 11 de octubre de este mismo año, o sea, hace unos días. Y claro, curiosamente es del 11 de octubre porque casi todos los años, ¿verdad, Joaquín? Para el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, pues siempre sale por ahí alguien diciendo que España tiene que pedir perdón por todo lo que hizo en todos los sitios del mundo. Os voy a permitir que me vayáis acompañando y apuntillando cada una de las cosas que diga por si os apetece, porque ¿vale decir palabrotas? A decir lo que quieras, porque en este caso nos van a pedir perdón, o sea que no. Bueno, pues por lo que decía, casi siempre que llega el Día de la Hispanidad o similares, pues sí, alguien saca a relucir el tema. Porque eso de juzgar con nuestra moral actual hechos históricos, pues provoca que haya gobiernos como, por ejemplo, ahora el mexicano López Obrador, pues que hace poco levanta la cabeza y dice que España tiene que pedir disculpas por sus acciones hace 500 años. Primero hay que saber que se apellida López. Exactamente.
Bueno, esto está escrito y recogido. Si leéis el plural, en el plural.com, política, conquista de América, campaña, podéis encontrar esto que dice López Obrador, que dice que España tiene que pedir perdón por lo que pasó hace 500 años. Si tenemos en cuenta esta misma perspectiva, este mismo planteamiento absolutamente absurdo, pues nosotros tenemos que pedir que nos pidan perdón pues un montón de gente, casi todo el mundo. Porque siempre ha habido alguien que nos ha robado, que nos ha aniquilado, que nos ha mancillado, que ha venido por aquí a hacer tropelías. Ya lo hablábamos con los franceses, con los... Vamos a ver con ellos. Vamos a empezar por el siglo XX, ¿os parece? Venga. Vamos con el siglo XX. Les podíamos pedir disculpas, exigir disculpas a Alemania, a Rusia, a Italia y a Portugal, porque participaron en la Guerra Civil Española, que como todo el mundo sabe, además de ser fratricida, y por lo tanto no debiera haberse inmiscuido nadie matando españoles a uno y otro lado, pues ahí estaban. Por ejemplo, los portugueses mandaron a los viriatos, que fueron un ejército de élite que mandó Salazar. Pues igual que los portugueses, estuvieron aquí los alemanes, los rusos, los italianos y los portugueses. ¿A que sí? Pues nos deberían pedir perdón. Pues sí. ¿Y los Estados Unidos, qué pasa con ellos? Pues desde luego, también. No me tienes de la lengua. Deberían entonar el mea culpa dada su acción en el siglo XIX contra España, ya no solo difamándonos con todo tipo de patrañas periodísticas durante la guerra de Cuba. No solo eso, sino mucho más allá. Esos eran los Estados Unidos. También, ¿verdad? Sí. Me alegra que mandaste esa pregunta. Vamos con Francia. Que no se salva Francia, claro. Francia, que tenemos Bueno, la guerra napoleónica con los 100.000 hijos de San Luis. Dame hoja. Bueno, a lo mejor la llegada de Napoleón pudo haber traído alguna cosa buena, pero vamos, de todas maneras, lo que trajo bueno, el duque de Angulema se lo cargó. Así que los franceses también deberían, ¿cómo se llama ahora el presidente? Macron debería levantarse un día y decir: oye, España, perdonar por lo que hizo Napoleón. Estaría muy bien, ¿no? Es interesante, sí. Di el país mágico. Ya llegaremos. Bueno, hablando de la guerra de la independencia, también debería pedir perdón al Reino Unido, porque dado sus atropellos en aquel conflicto, y eso que eran los aliados, es más, estos movimientos reivindicativos también deberían aprovechar para reclamar patrimonio. No estaría de más que, por ejemplo, que nos devolviesen la Venus del espejo de Velázquez. No sea que estando por allí la vuelvan a cuchillar, como ya hicieron, ¿verdad? Joaquín, te dejo un... No sé si debes dejarme en este programa. Porque me vengo Se le arriba. nota inquieto. Bueno, pues sigo, que sigo con los ingleses. Vamos a pasar por alto la piratería británica, que también, por cierto, podían protestar los países americanos, porque todo el oro que traían de América era el que realmente pirateaban los ingleses, aunque sean los barcos españoles, pero el oro realmente era de América, así que podían pedir también los americanos explicaciones a los ingleses. Pero podríamos exigir disculpas, por ejemplo, a los piratas berberiscos, que eso es Argelia. Sí. Los argelinos también deberían decir: oye, perdonadme porque en todo el Mediterráneo ha sido saqueado en una ocasión u otra por las poblaciones, o sea, por los piratas berberiscos, las poblaciones, los pueblos de Casi se cargan a nuestros Cervantes. Así que también lo tendremos por aquí, seguro, pero Argelia, seguro. Los que sí se cargan a Cervantes, y nos deben pedir perdón, casi se cargan a Cervantes, es Turquía. Porque Turquía financió a los piratas berberiscos y además le destrozó la mano a Cervantes en la batalla de Lepanto, que si no llega a tener la mano rota, en vez de un libro nos hace una trilogía o una serie de 17 tomos. Vete a saber. Las enciclopedias pasan. Así que, bueno, los turcos, que eran en calidad de herederos de los bizantinos, también deberían pedirnos perdón por las ínfulas imperialistas en las costas levantinas, donde llegaron a colonizar territorios de la Hispania visigoda. Estoy un poco tartamudo hoy. Como a los visigodos también nos atacaron los bizantinos, Sí. Turquía debe pedir perdón. Pero desde ya, ves preparando las cartas, Joaquín. Está tardando. Bueno, seguimos en la costa norteafricana. Nos debe pedir perdón también Egipto. ¿Sabéis por qué? Por la guardia mameluca que mandó con Napoleón y que asoló las calles de Madrid el 2 de mayo. ¿A que sí? Ahí estaban los mamelucos, esos eran Te he egipcios. visto fino, ahí te he visto fino. Ahí. Señor. Y Polonia también, porque también Sí, los polacos, húsares los polacos cosacos. formaron parte del ejército napoleónico. Así que hay que pedir que nos pidan disculpas los polacos y los egipcios.
Pero no nos quedamos ahí nada más. Vamos para el norte. A ver, ¿de dónde venían los vikingos? Pues de todos los países del norte, de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca. ¿Y qué hacían? Pues se metieron, pues además en las costas gallegas, en Sevilla, Zaragoza, en Pamplona. Hasta allá llegaron los vikingos a hacer saqueos y a devastar las zonas. Hay que decir que los noruegos y la gente del norte nos pidan también perdón. Además, fijaros, hay que hacer una mención especial a Suecia. Allí se enclava la isla de Gotland, que es el origen de los visigodos. Los visigodos vinieron aquí a España y se metieron, y a los pobrecicos que estaban aquí españoles, los hispanos romanos, así que Suecia también nos debe pedir perdón. Madre mía. Que vaya listado. No se libra ni uno, ¿eh? Bueno, y oye, ¿y Siria? Siria nos debe disculpas. ¿Por qué? Pues según la tradición, la conquista de Hispania, que dirían los corraleños, Hispania fue comandada por Musa ibn Nusair, que en última instancia estaba al servicio del califa de Damasco. Así que, como Musa era de la tribu yemení de los Lajmidas, no estaría de más que Yemen, también de paso, nos pidiese disculpas. Que los yemeníes también nos conquistaron. Madre mía. Estás apuntando, ¿no, Pacheco? Pero bueno, que hemos hablado de los piratas británicos, los holandeses, que no se me olvide, también tenían piratas, y los berberiscos. Pero, ¿qué me decís de los piratas chinos en Filipinas? También nos atacaron en Filipinas, y Filipinas era española. Así que hay que decirle a China que nos pida perdón por las fechorías del siglo XVI. Así que a Xi Jinping que pida perdontín. Todo el mundo. Bueno, también el periodo islámico. ¿Quién vino desde Mauritania? Los almorávides. Pues los almorávides, que eran mauritanos, Mauritania nos debe pedir perdón. Y como no, Marruecos, porque los almohades y los benimerines eran marroquíes. ¿A que sí? Sí. Italia nos tiene que pedir perdón, porque los romanos venían de Italia. Y fueron los que crucificaron a los cántabros y asolaron a los numantinos. Así que los italianos también deben pedirnos perdón, que además se llevaron el oro de las médulas y la plata de Córdoba. Y Túnez sufrió, desde Túnez vinieron los cartagineses. Así que Túnez también nos tiene que pedir perdón. Todos esos, fijaros, medio mundo. Pero es que además, mira, es que ya, para rematar el artículo, que está muy bien, es que realmente toda la humanidad entera debería pedir perdón solemne a los españoles, a los primeros españoles, que eran los neandertales, porque los últimos reductos de neandertales se encontraban en España y nos mandaron a los otros, a los cromañones aquí para exterminarnos. Así que todo el mundo tiene que pedirnos perdón. Qué bueno. Bueno, pero visto así, a lo mejor tiene más sentido lo que decías tú, Joaquín, que en vez de pedir tantos perdones, resultaría más productivo buscar en nuestra historia a quien darle las gracias, porque al fin y al cabo, si no hubiesen pasado por aquí toda esa gente con todas sus tropelías, pues a lo mejor, por ejemplo, no teníamos el acueducto de Segovia, entre otras muchas cosas. Por ejemplo. Bueno, pues este era el articulillo tan gracioso de Muy bueno, muy de bueno, nuestro muy amigo Está muy bien, Miguel está muy bien. Zorita, que está muy gracioso. Yo lo he escenificado un poquito más, le he dado un poquito más de énfasis, pero la verdad es que en cierto modo, y pues tiene cierta razón de ser. Sí. Es decir, si a nosotros como españoles o a los ingleses que pidan perdón a no sé quién, o a los chinos que pidan perdón a no sé cuántos, con una perspectiva de 500 años, se juzga eso así, pues realmente todo el mundo tiene por qué ser juzgado y por qué pedir Y exigir los excusas. suevos, y los vándalos, y los celtas. Y es muy Y gracioso. es que el que viene con esos argumentos, normalmente, hombre, de gente como presidentes de gobierno, políticos, que se les supone una educación, les presupongo directamente mala fe. Recalca lo de se supone una buena educación. Sí, exactamente. Sí, pero a ver, se supone que tienen unos estudios, y a mínimo que se haya estudiado, eso no tiene ni pies ni cabeza, el decir que pidamos perdón por, ¿sabes? Entonces, estoy presuponiendo mala fe, en el sentido de que quieres tapar tus problemas echando la culpa a otro. De lo Sí. mal que está tu país, o Sí, de sí, lo sí. de lo mal Normalmente que está estos tu son casa. campañas orquestadas en contra de
En todos los sentidos, vamos a ir de derecha a izquierda, izquierda a derecha, de arriba a abajo, del centro hacia las afueras o de las afueras hacia el centro. Siempre hay, y además en los días que estamos hoy, con el manejo de la información que hay en todos los sentidos, son campañas orquestadas para desviar la atención de otros temas que a lo mejor de algo, preocupan. Y lo de que un político tenga que tener preparación, y si no la tiene, porque yo pienso que cualquier persona podría tener la oportunidad de llegar a ser presidente de un gobierno, no digo de España, cualquier persona, sea cual sea su condición, lo que sí tiene que hacer es rodearse de asesores que sí que sean competentes. No asesores que le doren la píldora o que sean, sino esa gente competente. Y eso es lo que no suele ocurrir. Es decir, es probable que un presidente sea licenciado en matemáticas o sea decano de una facultad, pero hay otros temas que no domina. Pero los asesores que tiene que tener, y mucho más en estos temas sociales y políticos, deben ser asesores que sí que entiendan y que comprendan todas estas cosas. No que se actúe casi siempre en función. Y nos estamos metiendo en una cosa que no hacemos en este programa, que es dar opiniones de este carácter. No, pero es eso, está bien llevado por eso. Como con esa gente no van a valer los argumentos racionales, de decir, oye, pues mira, es que no tiene sentido lo que estás diciendo por esto y por esto, lo mejor es la que ha hecho este artículo, llevarlo al absurdo. Vale, pues vamos a tirar el acueducto de Segovia, porque está hecho con el sudor y la sangre de los pueblos íberos que estaban trabajando en las canteras explotados y esclavizados por los romanos. Vale, y además el presidente italiano nos tiene que pedir disculpas porque exactamente, el presidente italiano eso, que nos pide disculpas. Como eso no tiene ni pies ni cabeza, me da igual que esté hace 2000 años, que 500 años, que 100 años. Por Dios, no tiene sentido. Lo mejor es eso, educación, leer. Lee y lee, ya está. Todo está en los libros, y a poquito que leas te darás cuenta que, oye, no tiene sentido lo que estás diciendo. Pues muy bien. Muy bien. Me alegro que os haya gustado. Felicidades. Muy bien, muy bien. ¿Ves cómo nos hemos relajado un poquito después de la Primera República? Hemos sacado un poquito más adelante. A lo mejor es el momento, Joaquín, de dar redes sociales y demás, como hacemos todos los programas. De redes sociales y de decir el título del programa, que sí lo hemos dicho. ¿No? Vamos. Estás en todo, Joaquín, hay que ver. Aquí en la distancia tengo que estar pendiente. Pero si es que ha empezado el direct con el vaso bebiendo y no se ha tragado nada. Claro, ya nos hemos empezado mal desde el principio. ¿Cómo se llama el programa? Pues el programa 71 lo hemos llamado Si la Primera República no basta, viajaremos hasta Alaska. Es lo que vamos a hacer ahora. Ahí está. Bueno, pero antes de viajar, ¿dónde nos pueden escuchar? Por las distintas... Bueno, lo primero en el 107.4 de Onda Plana. Ahí es donde nos tienen que escuchar los domingos por la tarde y luego los miércoles por la noche, a las 9 de la noche, es donde nos pueden escuchar... Eso, en la emisora local de Santa Cruz de la Zarza. Luego nos pueden escuchar en streaming, en ondaplana.es y luego en ondaplana-santacruz.es. Ondaplana Santa Cruz, vale. Y luego nuestras redes sociales, lo que es el Twitter, @no me cuentes onda, el Facebook, el muro No me cuentes historias. Nos puedes escuchar también a través de Spotify, y nos puedes escuchar y ver las imágenes que ponemos en YouTube, en nuestro canal No me cuentes historias. Y luego también nos puedes escuchar en la descarga en el canal de iVoox, No me cuentes historias y No me cuentes biografías, que son los dos canales que tenemos para en uno más resumido y en otro el programa entero nos puedas ir siguiendo. Pues muy bien, pues ahí están todas las cosas. El WhatsApp lo hemos dicho. Dilo otra vez. 679-984636. Esa es nuestra vía fundamental y directa. A partir de ahí, ya por la que queráis. Igual que esta semana nos han estado diciendo que si querían insultos, que si querían países, que si querían cagadas del español, pues en otras ocasiones pedimos otras cosas. Para la semana que viene no, pero para la otra te prometo, Dire, que pongo otra vez lo de los insultos, que me parece que era lo que te molaba, en liza, y si ganas, hago lo de los insultos. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues sin más, pongo nuestra música de Hoy nos acordamos de, y nos vamos de viaje a Alaska y Canadá. Ojo lindo, pica
Pues como decíamos, hoy os queríamos llevar de viaje al confín del mundo, rumbo al frío norte. Para empezar un poquito, la aventura de América, que es la conquista de América, pues como sabéis empezó en 1492 y todos tenemos más o menos claro por dónde se extendió toda la conquista española, pues de México para abajo, prácticamente todo. Pero claro, las fronteras han cambiado y lo que fue la expansión, la colonización española no llegó solamente hasta México, llegó bastante más allá. No solamente al México actual, el México actual acaba, si tenéis un mapa delante, y en este programa os pido encarecidamente que cojáis un mapa, es fundamental coger un mapa de América del Norte. Todos conocemos muy bien pues, los viajes de Colón, que Hernán Cortés conquistó México, que Pizarro conquistó el Perú, que si Valdivia Chile, pero no llegamos hasta las últimas expediciones más arriba de México. Es una zona relativamente pues más débil de colonización española, pero que la presencia fue más difusa y más tardía. El norte de México, el México actual acaba en Río Grande, ya en la frontera con Estados Unidos, y con la California del sur, lo que es esta lengua de tierra que sale en la costa del Pacífico mexicana. Pero todo lo que hay encima de México, eso fue español, fue parte del virreinato de la Nueva España. Fue mexicano hasta 1848, cuando lo perdieron en guerra con Estados Unidos. Y estados de los que son hoy plenamente americanos, estos antes de que llegaran las caravanas de vaqueros y de las películas del oeste de Hollywood, de John Ford con La Diligencia, ya había ranchitos españoles, ya había presidios, fortalezas españolas, por allí ya había asentamientos españoles en lo que hoy es Texas, en lo que hoy es Nuevo México, Utah, Colorado, Arizona, California. Y más aún, podríamos dividir otras dos grandes zonas. La zona de la Luisiana, todo el valle del Mississippi fue español, en un periodo mucho más corto, por supuesto. Fue desde más o menos 1760, si no recuerdo mal, hasta primeros de siglo XIX. Pero todo el valle del Mississippi, la Luisiana no es lo que es el estado actual de la Luisiana, que es capital en Nueva Orleans, que está pegando al Golfo de México, no. Es todo el valle del Mississippi, Missouri, todo lo que son las grandes llanuras del centroamericano, todo eso llegó a ser español, y por supuesto la Florida. Y nos queda otra zona más difícil de llegar, y que fue lo último ya donde llegó el impulso aventurero español, que es la zona al norte de Canadá, el actual estado de Oregón y de Washington, que Washington, lo hemos dicho otra vez, pero es que conduce a la confusión. En Estados Unidos está la ciudad de Washington, que es la capital, y el estado de Washington, que está en la costa del Pacífico. Un estado más grande que España, el doble que España, seguramente. Pues encima de California, de lo que hoy es San Francisco, está el estado de Oregón, el estado de Washington, y ya empieza Canadá. Pues la presencia española durante unos 20-30 años llegó no solamente por la costa de Estados Unidos, subió por el Canadá y llegó hasta las islas de Alaska. Hay dos grandes momentos. Es la época de los Austrias, en el siglo XVI-XVII, donde sentaron las bases. Ya vamos a ir avanzando por el norte de México. Salían los dos grandes caminos españoles, uno que conducía hacia Texas, hacia San Antonio y Texas, y el otro que subía por Albuquerque hasta Santa Fe. Ya nos metemos eso en lo que hoy es Nuevo México, Utah, Colorado, toda esa zona. La zona de California era más difícil de llegar por el gran desierto, el desierto de Sonora en el norte de México, y es más difícil de llegar. Aún así, hubo ya una primera expedición. Juan de Fuca subió bordeando la costa y llegó hasta esta zona del Canadá, pero digamos que fue una pequeña expedición. Luego le haremos un programa específico a Juan de Fuca. Realmente fue con los Borbones,
con los que empezó el avance hacia California, está la Alta y la Baja California. La Baja California sí estaba controlada porque queda muy cerquita de lo que es el cogollo, el corazón de México, y la Alta California, pues, con Fray Junípero Serra, es tan vilipendiado que últimamente le están tirando estatuas, fue el primer o de los primeros misioneros que fue avanzando por el interior de California. Y desde los puertos del Pacífico de México, que conocemos más, pues es Acapulco, que es donde llegaba el galeón de Manila. Pero había otros puertos, sobre todo uno que se llama actualmente San Blas, que queda al norte de Acapulco. Salieron a finales del siglo XVIII expediciones para bordear y costear toda la costa noroeste de América del Norte. ¿Por qué? ¿Qué empujaba a España a avanzar hacia aquella zona? Pues por una vez no eran solamente los ingleses que estaban avanzando desde Canadá, sino que eran los rusos. Rusia, durante el siglo XVIII, había ido avanzando desde la Rusia europea, había cruzado los montes Urales y se había metido en Asia. Todo lo que es Siberia hoy no es ruso de toda la vida, es desde el siglo XVIII, que fue la gran expansión rusa por todo el norte de Asia, todo lo que hoy es actualmente Siberia. Y no solamente cuando llegaron al Océano Pacífico no se quedaron ahí, sino que ya empezaron a avanzar hacia lo que hoy es Alaska. Y los primeros asentamientos rusos, como siempre, van de la mano primero de comerciantes de pieles, sobre todo, que es lo que prima en aquella zona, pues la nutria, sobre todo, es lo que se iba buscando para cazar su piel. Los rusos fueron los primeros que llegaron a la zona de Alaska, que luego ocuparían lo que es fundamentalmente la costa, y se lo acabarían vendiendo a Estados Unidos en el siglo XIX. Pero esto en la época de finales del siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, los españoles estaban recibiendo noticias de asentamientos rusos en el norte de América, en la zona de Alaska y lo que hoy es Canadá, sobre todo Alaska. A nosotros, ¿qué nos importaba? Pues que nuestro galeón de Manila, en su viaje de vuelta, tenía que ascender a latitudes muy altas, tenía que subir mucho en el Pacífico Norte para poder luego bajar hacia la costa de California y de México, porque con los medios de navegación que había entonces no se podía hacer una navegación lineal. Los barcos españoles salían desde Acapulco, digamos que iban en línea recta, pasando por Oceanía hasta llegar a las islas, a Guam, a la isla de Guam y a las Filipinas, pero para volver tenían que subir hasta Japón, prácticamente hasta Japón, dar la vuelta siguiendo unas corrientes que se llama la corriente del río Kivu, una corriente marina que facilita la navegación y que sube por la costa, la costa de China, la costa de Japón, y va a dar la vuelta a la parte de California, Canadá, California, para bajar hasta México. Así sí se podía facilitar la navegación. Si tú intentabas volver por el mismo camino que habías ido, los vientos te soplan en contra. Entonces, con los medios que había en aquel entonces, que era solamente navegación a vela, no había posibilidad de volver. Era mucho más difícil y trabajoso. Y eso, vamos, me imagino yo que se descubriría pegándote contra la pared una y otra vez. Pues básicamente sí, a base de expediciones fracasadas. La primera, pues bueno, Elcano, Magallanes y Elcano, cuando llegó Magallanes a Filipinas, en la vuelta al mundo, pues Magallanes murió allí y dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Elcano dijo, oye, pues seguimos para adelante, damos la vuelta al mundo y nos metemos al Océano Índico por territorio portugués, por así decirlo, damos la vuelta por África. Pero hubo otros que dijeron, no, nosotros volvemos por donde hemos venido. Y estos al final acabaron muriendo. Y haremos un programa de las distintas expediciones fracasadas, porque se podía ir a Filipinas, pero no se podía volver. Era el problema que había. Al poco, Juan Sebastián Elcano acabaría muriendo en una segunda expedición, no para dar la vuelta al mundo, sino para ir a Filipinas y tratar de volver, encontrar lo que se llamaba el tornaviaje.
¿sabes? Que siempre se le ha atribuido a Urdaneta, un vasco, que se había retirado el hombre a un monasterio de México y el rey le dijo que para fuera, que se dejara de rezar en el monasterio, que él le hacía falta a bordo de un barquito porque él había estado en aquellas primeras expediciones y necesitaba que volviera para descubrir el viaje de vuelta. Otro españolito que ahora mismo no me acuerdo el que lo descubrió unos meses antes, pero la fama se la ha llevado Urdaneta, y era eso, al final fue seguir no las corrientes de aire sino las corrientes marinas. Esto, para la gente de tierra como somos nosotros, nos cuesta a lo mejor más de entender, pero sí es verdad que tú ves un mapa del Océano Pacífico de corrientes marinas y se ve claro, se ve que las corrientes en el Ecuador van dirección América-Asia, dirección este-oeste, pero para volver hacia América, esa corriente marina da la vuelta hacia todo el Pacífico Norte y, te digo, sube desde Filipinas, sube por la actual Taiwán hasta Japón y va bordeando la costa norte de Alaska, de Canadá, hasta bajar por la costa de California otra vez a México. Ese era el camino que llevaba nuestro galeón de Manila, ¿sabes? Entonces, como los rusos se estaban expandiendo por ahí, podía poner en peligro el viaje del galeón de Manila y demonios, pues quien evita la ocasión evita el peligro. Cuanto más me suba para arriba, cuanto más terreno ocupe yo, antes van a frenar los rusos, ¿sabes? Lo que pasa es que ya llegábamos pues muy flojitos de fuerzas, estábamos metidos en 1000 berenjenales de guerras como siempre, ¿sabes? Entonces las expediciones españolas eran más pequeñitas, eran expediciones militares no tanto comerciales como sí tenían primero los rusos. Los ingleses estaban empezando ya a dar guerra por allí, primero comerciantes, y luego os suena el almirante inglés Cook, James Cook. Sí. Sale de varias películas, es el más famoso de los ingleses en el Océano Pacífico. Los ingleses en una de las guerras que tuvimos se habían apoderado de Manila. En Manila descubrieron o se hicieron con los mapas de navegación españoles. A partir de ahí pudieron navegar por el Pacífico. Inglaterra tenía muchos menos conocimientos marineros de lo que tenía España. Siempre tenemos en mente que los ingleses han dominado los mares, siempre no. Siglo XVI y siglo XVII el mar era español y el Pacífico se le llamaba el mar español, porque eran realmente los españoles los que sabían navegar por él, los que sabían ir y venir. Y la inmensa, o muchas de las islas del Pacífico fueron descubiertas por los españoles. Acordaros de aquella Isabel Barreto que hablamos una vez, que fue la primera mujer almirante en el mundo. Fue una española que se hizo cargo de una expedición que iba buscando las Islas Salomón, que es una de las islas que está, un archipiélago que está al norte de Australia. Australia fue descubierta por españoles. Sí. ¿Sabes? Entonces, lo que pasa es que ya la fuerza de los 4 españolitos que había, pues ya no nos daba para más. Llegamos a Filipinas, estando al bofe, pues las islas pequeñitas del Pacífico, la isla de Guam y poco más. No se pudo colonizar mucho más. Pero sí que se tenían los conocimientos marineros de longitud, de latitud, para poder salir de un sitio y en el mar, guiándote no solamente por las estrellas, sino por los conocimientos de altitud y latitud, poder llegar donde quieres. Eso los primeros que lo supieron fueron los españoles, no los ingleses. Los ingleses se fueron haciendo a base de pegarse tortas y de experiencia marinera y de hacerse con los mapas de los españoles, sobre todo eso, cuando se conquistó Manila. Y por ejemplo, cuando el pirata Drake dobló el Cabo de Horno y navegó por el Pacífico atacando las colonias españolas, ¿cómo lo hizo? Cogiendo un barco español, cogiendo a los pilotos, amenazando a los pilotos, y ya una vez que supo la ruta, mataba a los pilotos. Es así como aprendían los ingleses. Pero viene bien el programita. El programa de Rafa. La parte de Rafa. Te he levantado la moral hoy. Era así como aprendió Cook. Secuestraba barcos españoles, mataba a la tripulación, se quedaba con el piloto, y el piloto, una vez que le enseñaba, pues entonces le cogía y le mataba. Es así, muy, muy sencillo, muy bonito.
¿sabes? Entonces, pues bueno, al final me voy liando. Los españoles éramos los únicos que controlábamos en aquel momento el Pacífico, pero ya a finales del siglo XVIII, XVIII, los ingleses ya empezaban a saber navegar por allí, y ya había, por ejemplo, Cook, ya a finales del XVIII ya había estado por el norte de Alaska y de Canadá. Por la parte de tierra, los ingleses iban avanzando por Canadá. Canadá fue colonia inglesa, en guerra con Francia, porque todo el valle del río San Lorenzo en Canadá fue francés. Lo que hoy es Quebec, que sigue teniendo cultura francesa Quebec, eso era francés, pero en las guerras que tuvieron, las guerras indias y bueno, en diversas guerras que hubo en el siglo XVIII, Francia acabó perdiendo Canadá. Inglaterra empezó a explorar y a colonizar el resto de Canadá y iba llegando hacia la costa del Pacífico. El caso es que hacia el año 1774 empiezan las expediciones españolas al norte de Canadá y de Alaska. Hay un montón de expediciones, pero así como 10 o 12. Al principio me las he tratado de aprender, es muy complicado de aprendérmelas todas. Sí. La expedición la expedición de Juan Pérez Hernández, que salió en 1774, con el objetivo de llegar a 60 grados norte ya que está prácticamente en Alaska. Aquí hay mucho término marinero. La latitud 60 grados norte es muy al norte. Al final tú coges la Tierra, haces un ángulo recto, 45 grados es la mitad, pues 60 grados es ya más cerca del Polo Norte, bastante más cerca del Polo Norte que del Ecuador. Y ya buscando asentamientos rusos, iba con tres barcos. Iba con uno bastante grande, el Santiago, con otro pequeñito donde llevaban vituallas, llevaban alimentos, y otro más pequeño para poder navegar cerca de la costa y poder hacer levantar mapas de la costa. Bueno, esto no, Juan Pérez Fernández en 1774, luego Ezeta y Bodega y Cuadra en 1775. Estas expediciones lo peor que tenían es que los meses que estaban fuera les faltaba alimentación y no tenían alimentos frescos, y la gente moría de escorbuto. Que empiezan a sangrar las encías, a perder los dientes. De vitamina C. Exactamente, falta de vitamina C. Entonces tenían que volver. No estaban preparados tampoco para los fríos del norte, de Alaska, que siempre hace frío. Entonces, pero era sobre todo el tema de alimentos. Pues en una de estas expediciones, la de 1775, eso, partían 3 barquitos para arriba, y el capitán de uno de los barcos se le fue la cabeza. Dicen aquí textualmente que se volvió loco. Entonces dijeron, venga, pues tú cógete con el pequeño, date la vuelta y vete para el sur. Vuelve a nuestra base, os digo, en el puerto de San Blas, al norte de Acapulco. Cuando bajaban para abajo, costeando la costa de California, encontraron la bahía de San Francisco. Fue el primero europeo no fue Junípero Serra, fue este navegante español que entró a la bahía de San Francisco cuando iba costeando California, buscando el puerto suyo de San Blas, y ahí descubrió la bahía de San Francisco. Fue un marinero, se llegó antes por mar que por tierra. Por tierra yo os digo que era muy difícil, entre el desierto y las montañas rocosas era muy complicado el llegar a California. Os digo, hubo bastantes expediciones, que lo que más me llamó la atención es que plagaron de nombres hispanos todo. Eso de San Francisco para arriba está lleno en los mapas de términos españoles, y muchos se han perdido porque luego ya llegaron detrás, sobre todo los ingleses y los norteamericanos, y les fueron cambiando el nombre, pero otros no, otros sí que lo conservaron. Entonces, por nombrar todos los que fueron: expedición de Arteaga, Bodega y Cuadra, expedición de Martínez Haro, expedición de Fidalgo, de Quimper, de Liza, Malaspina y Bustamante estuvieron por allí, Alcalá Galiano y Galdés, Calamaño, Marnista y Zayas, y todos estos llegaban, iban costeando, iban descubriendo islas, y allí hacían
lo que se llamaba el acto de soberanía. Se bajaban, plantaban la bandera, firmaban unos cuantos, no se podían hacer fotos porque no había fotos, pero decían, estamos en tal grado, latitud norte, tal, a esto lo vamos a llamar no sé qué, y declaramos que esto es territorio del rey de España. Tenían todas las expediciones, tenían órdenes terminantes de ser amables con las tribus indias que se encontraran. No querían problemas, no querían entrar en guerra con ninguna tribu india. Se dio el caso, por ejemplo, de una de las expediciones que enviaron a una barca a tierra para coger provisiones, tratar de buscar agua dulce y demás, y los mataron los indios. Ellos lo estaban viendo desde el catalejo, desde el barco, estaban viendo cómo mataron a los 7 de la barca, salieron por allí tropecientos indios y los acabaron matando, y esa zona se le conoce como la punta de los Mártires. Pero luego hay una isla de Córdoba, ahí está el glaciar Malespina, hay el asentamiento más al norte es la isla de Vancouver, no sé si os suena, Seattle, la ciudad de Seattle, creo que tiene un buen equipo de baloncesto. Pues enfrente está una isla bastante grande que es la isla de Vancouver. Allí sí llegamos a tener un asentamiento que se llamaba Nuca, que ahí lo estoy buscando porque me llamó muchísimo la atención el asentamiento, que se hizo un fuerte, el fuerte de San Miguel, y se dejó de guarnición a los voluntarios catalanes. 1778, 1780, por ahí, había un regimiento de voluntarios catalanes en la isla de Vancouver, allá donde da la vuelta al aire, más o menos, y se quedaron de guarnición allí en aquella isla. Ahora mismo que no lo encuentro entre tantos papelajos que tengo por aquí, no recuerdo cómo se llamaba el nombre exactamente de la unidad militar, pero sí recuerdo que ponía Regimiento de Voluntarios Catalanes. Coño, estos no eran, la mayoría de los que iban no eran, gran parte de la oficialidad era española, pero ya había oficiales mexicanos, vamos a llamarlo así, o novohispanos, como les gustaba llamarse a ellos, porque al final aquello pertenecía al virreinato de la Nueva España, y toda la tripulación no era española, eran marineros criollos, están todos eran españoles de América. Donde más llegaron, lo más al norte que se llegó fue las Islas Aleutianas, unas islas del norte a la izquierda de Alaska, que es, demonios, ¿qué pintamos allí? Pues allí hubo asentamientos españoles, dieron con los rusos, y la verdad es que hubo una buena relación con los rusos, se entendían bien. Yo creo que el Vodka al final pues oye, hermana bastante, y se compenetraron bien. Los rusos facilitaron mapas de la zona, porque los rusos realmente fueron los primeros y mejores exploradores de aquella zona, de aquellas islas, y les dieron mapas a los españoles para que no se perdieran en aquel laberinto de islas. Incluso decían, y vamos a ir para abajo y vamos a colonizar las islas que hay más abajo. Eso era un poquito más al sur, era un poquito más en plan farol, ¿sabes? Pero sí es verdad que toda la costa de Alaska estaba colonizada por asentamientos pesqueros y comerciantes rusos. Actualmente, en la Alaska actual, hay pueblos donde la población es rusa y habla ruso y ha mantenido el ruso. Yo lo he visto en algún documental del National Geographic. Pues todas estas expediciones, hubo dos grandes momentos antes y después de la guerra con Estados Unidos. De la guerra de independencia de Estados Unidos. Se pararon durante los años aquellos que, pues oye, teníamos que enviar tropas a luchar en el sur de Estados Unidos. ¿Acordáis cuando Bernardo de Galvez tomó Pensacola en el sur de Estados Unidos, luchando contra los ingleses para distraer la atención de las fuerzas británicas? Una vez que se acabó la guerra, pues se siguió explorando, y ya apareció un nuevo actor en escena. Estaban los ingleses, estaban los rusos, y apareció también Estados Unidos. Como era natural, como era de prever, Estados Unidos es una nación joven con muchísima población, se expandió, y quienes estábamos al lado éramos los españoles. Entonces hubo
hubo un tratado, primero con un tratado de final del siglo XVIII se les permitió a los estadounidenses asentarse en la orilla oriental del río Mississippi. Y ya en el siglo XIX, en 1819, se fijó en un tratado, el tratado Adams-Onis, la frontera con Estados Unidos. Se fijaba la frontera norte de Nueva España, no recuerdo si eran 42 grados norte, quedaba bastante, lo que hoy es California, acaba en el río Oregón, y a partir de ahí ese acuerdo sirvió a Estados Unidos como base legal para reclamar a Inglaterra sus derechos sobre esos territorios. Digamos que en esta parte, lo que es el norte de Estados Unidos, la costa de Canadá y Alaska, Estados Unidos heredaba de España la presencia en aquellas tierras. España en este tratado de 1819 se retiraba, se desligaba de las tierras del norte, se centraba en lo que es California, el sur, y el norte se lo dejaba a Estados Unidos para que fuesen ellos los que se expandieran por allí. Con los ingleses hubo sus más y sus menos, hubo una crisis importante, la crisis de Nuka, en esta isla que os he dicho de Seattle, al lado de Seattle, en la isla de Vancouver, hay el asentamiento español. Los ingleses, prácticamente querían colonizarlo ellos. Los españolitos que había allí, aquellos voluntarios catalanes cogieron y apresaron los buques ingleses. Inglaterra estaba armando una flota de 1000 demonios y Carlos IV pues al final se tuvo que achantar, bajar los pantalones y ceder ante las presiones inglesas, liberar los barcos y dejar que comerciaran, porque no podíamos mantener una guerra tan alejada de nuestras bases principales, era imposible de mantener. Eran 4 soldaditos los que teníamos por allí, sin posibilidad de defensa ninguna. Y estas son, os digo, lo que os decía, las expediciones españolas que, muy olvidadas, dejar de la mano de Dios, el único que se acordaba un poquito de ellas o que hemos tenido noticias de ellas fue con Malespina, cuando llegaba por allí a finales del 18 en una expedición científica buscando también el paso del noroeste. El paso del noroeste es dar la vuelta, igual que se dio a América la vuelta por el sur, dar la vuelta a América por el norte. Ese es el paso del noroeste, y eso es lo que iba buscando Malespina, que no llegaron ni mucho menos creo que llegaron al sur de Alaska y enseguida dieron la vuelta, pero sí que hubo lo menos otras 10 expediciones hechas por españoles peninsulares y españoles de América, que fueron para allá y regaron. Si vais entrando hay una página de la Wikipedia que se llama Expediciones Españolas a Alaska, y vas cogiendo los nombres y los vas poniendo en Google, te van apareciendo cantidad de nombres españoles por toda la costa canadiense y de Alaska, salpicado, ya os digo, de Córdoba, ¿cómo se llamaba? Una Villa del Rayo, ¿cómo se llamaba? Era buenísimo, que tenía un nombre, digo, esto lo hemos puesto los españoles porque nos gusta poner estas cosas, pero vamos. Revilladiego, la bahía de Revilladiego. Y claro, es que esto es español, a nadie en el mundo se le ocurre poner esto. Estaría por allí Diego Revilla y diría, pues ahora Revilladiego. Pues ese no lo he encontrado, la mayoría son pues por nombres de pilotos o del nombre del virrey, o tal. Bucareli, darle por ahí una bahía Bucareli, era el virrey español de ese momento, lo que pasa es que tenía ascendencia italiana y apellido italiano, pero realmente era español. Yo os digo, está salpicado de nombres españoles, no solamente San Francisco, sino tira para arriba, y muchos han perdido, lo digo porque luego los americanos lo han ido renombrando, pero muchos siguen estando ahí en el Google Maps, cosa que llama mucho la atención. Hay un mapa chulísimo, que viene todos los nombres españoles de América del Norte. Es realmente espectacular. A lo mejor os lo puedo poner aquí, si me deja esto compartir la pantalla. Para vosotros, aunque nuestros oyentes no lo puedan ver en este momento, luego lo pondremos en YouTube. En canal YouTube. Exactamente, en el canal YouTube. Y es que es curiosísimo, a ver si esto se abre y os lo puedo compartir, porque está lleno de... a ver, ahora me voy aquí y si le doy a compartir lo mismo, os lo puedo presentar. Ahora es YouTube.
¿Cómo? YouTube. Mira. YouTube. Chicos, Ahí, asomaros ahí. al ordenador un momento. Estamos Mirad viendo... ahí. el mapa este. Ajá. Es toda la costa oeste, todo lo que se ve en azul claro, azul oscuro, todo está, si lo expandes, está salpicado de nombres españoles. Lo último de arriba veis Alaska, Sí. las islas de la izquierda son las islas aleutianas, hasta allí llegaron los españoles, que siempre los habíamos hecho, hasta San Francisco, Los Ángeles y San Francisco, no. Toda esa costa está salpicada, veis que pone ahí en clarito territorio de Nuca, ahí esa es la isla donde se asentó la base principal española, y está lleno de nombres españoles de toda esta zona. Otro día nos meteremos con la zona de la Luisiana, de todo el valle del Mississippi, también bastante desconocido, pero ya te digo, el de hoy es que merece la pena darle un vistazo al Google Maps, porque es que por lo menos a mí me emociona. Vamos, Hay que ver que... o lo corto. Hay que ver que nos tenían que dar las gracias. En vez de estar diciendo que tenemos que pedir perdón, nos tenían que dar las gracias por todo lo que le hemos enseñado al mundo, ¿eh? Ajá, ahí hemos terminado el artículo, precisamente, lo que hay que buscar en Hemos- todos los países Hemos y en todos ido los sitios, ¿eh? poniendo muchos nombres en los mapas en blanco, hemos ido poniendo muchos nombres. En la píldora que subió Rafa ayer, pues ahí tienes a este madrileño jesuita como aparece en las fuentes del río Nilo 200 años antes que los británicos, y nadie nos acordamos de él, nos ponemos los primeros los españoles. Eso es pero sí, hubo Pedro un Páez, que español fue la en- semana pasada. Sí, es Pedro cierto. Páez, Y exactamente. vendrán otros que han hecho lo mismo. Eso es. Muy bien. Te voy poniendo el himno de los tercios. Vale. Venga. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros. Bueno, y como hoy... la verdad, espera, Dime, que sí, te- dime, que te dime. corto. La verdad que los temas que nos trae Maese Joaquín Nicolás Nos ilustra. Nos es que ilustra. te hace sentirte orgulloso de ser español. Y encima te lo acondiciona con la musiquita esta de los tercios Ahí está. y Levanta. te enerva de una manera que no veas. Llegas ahora a tu casa. Bueno, ahora llegar allí. Bueno, que decía yo que íbamos bien de tiempo relativamente, llevamos 1 hora y cuarto, un poquito más, y os traigo una canción que a mí igual que el otro día, hace 2 semanas, os puse una oda a la tristeza, hoy os traigo una defensa de la alegría, ya que hemos empezado tan tristes y hemos ido subiendo el tono, pues hoy es un poema de Mario Benedetti, un escritor, poeta uruguayo que murió hace pues unos 10-11 años, en 2009 me parece, y del cual Joan Manuel Serrat hizo un disco que se llamaba El Sur también existe, que por cierto ese poema es una maravilla, igual que Una mujer desnuda y en lo oscuro, pero os he querido elegir esta defensa de la alegría porque es eso, porque se trata de un poema vitalista y que dice mucho, y que como siempre lo que hay que hacer es leerlo y escuchar la letra, aunque ahora la voz de Joan Manuel Serrat, como dices tú siempre, diré, te suena otra cosa, pero hay que leerlo. Defensa de la alegría, Joan Manuel Serrat, un poema de Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones. Es como dice, que hay que defender la alegría, sobre todo de las miserias y de los miserables. Es de lo que más hay que defenderse. De todas las maneras, hay artistas, hay cantantes que te lo saben transmitir muy bien. A lo mejor
esta misma canción, este mismo tema, te lo canta otro cantador, otro cantante, También. otro cantante, y no te dice, no me dice nada. Yo, por ejemplo, la canción que me dijiste de Tierra Santa, La canción del pirata. a mí no me gusta. Es que no me Esa gusta. versión no, es una Es que versión- es como si me da la sensación de que si me pongo a cantar yo con Sí, hay pero sin versiones, embargo hay versiones. escuchas a un señor que yo ni me gusta ni me deja de gustar, pero bueno, me llena más. Yo, sabéis que soy maestro, que soy docente, y cuando me ha tocado dar lengua española, sobre todo los cursos más altos que doy, que quinto, sexto, primaria, mucha de la poesía que yo he enseñado ha sido con estas canciones. Es decir, a los críos se aprenden antes la canción del pirata, por ejemplo, con la versión cantada, que si se la haces memorizar. Y como esa, pues las de Miguel Hernández o las de Lorca, cualquiera de ellas, tú les pones, tengo incluso he subido algún vídeo en internet con ellos cantando, y se saben perfectamente poemas de Machado o poemas de los grandes autores españoles. Y en este caso Benedetti, que yo lo tengo también entre los grandes, tiene una serie de canciones que Serrat, pues, en este disco sobre todo, hizo unas buenas versiones cantadas. Esta es la defensa de la alegría. Pero bueno, que me enrollo. Me quedan 45 segundos de canción y nos despedimos. No sé qué vamos a contar la semana que viene. A lo mejor vosotros me sacáis de dudas. Yo sí, yo lo tengo ¿Ah, clarísimo. sí? Venga. No, espera, a ver, siglo XIX. No, ya vamos ya vamos a pasar al siglo XX. Vamos a hablar de la Segunda República. Ajá. Hemos pasado saltamos de una a otra. La Segunda República. Segunda República. Bueno, Segunda República que acabaremos en las elecciones del 36. O sea, lo dejamos en la puerta, en las puertas de esos meses antes del levantamiento militar. Muy bien. Sí, sí, sí. Yo me voy a traer un tema muy cortito, pero que me hace mucha ilusión. Y es que os voy a hablar de, fijaos, el reloj del ayuntamiento. ¿Ah, sí? El reloj de la plaza. Tiene su historieta. Su historia tiene sus características peculiares. Es una cosa muy cortita, pero vamos a descubrir a la gente lo que vale nuestro reloj y nuestra campana del ayuntamiento. ¿De qué siglo es? La verdad es que tiene varias cuestiones. En realidad es que lo tengo que contar. Bueno, lo dejamos. No, pero te voy a decir, el reloj originalmente no estaba ahí, estaba en otro sitio y se llevó ahí cuando se remodeló el ayuntamiento. Así que bueno, lo cuento. Vale, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y don Joaquín? Pues yo voy a seguir con la serie que empecé el otro día de espionaje. Ah, sí. Y voy a hacer un programa de espionaje en la Edad Media. ¿Vale? Ah, muy bien. Vamos ahí Vamos a ver, con las a ver intrigas qué tal medievales. nos queda. Qué chulo, Exactamente, con qué las chulo. intrigas medievales. Muy bien. A ver qué tal queda. Bueno, Pues- pues hemos terminado. Alberto no se tiene que quejar hoy de que hemos tardado mucho. No, estamos bien de tiempo, 1 hora y 20 y tantos, como siempre es nuestra media. Más o menos. Y bueno, y lo que sí, que emplazaros pues, a la próxima semana y a que nos oigáis a través de todo lo que ha dicho antes Joaquín en YouTube, sobre todo en iBooks, y que os esperamos aquí la semana que viene en No Me Cuentes Historias. Don Joaquín, don Juan, Rafael, Joaquín. Rafa, Juan Carlos. hasta la un próxima. abrazo, chicos. Adiós. Cuidaros. Hasta luego. ¿Dónde vamos? Estamos solos en la galaxia.